Sí. Y buenos días, nos vemos de nuevo hoy día viernes. Nos quedamos precisamente en esto. ¿Alguno de ustedes pudo resolverlo por su cuenta? ¿Alguno de ustedes pudo? Y por supuesto, buenos días. Disculpa, Marta. En fin, si no pudieron, continuando desde este paso precisamente, les recuerdo de que el objetivo es encontrar el vector de la velocidad a los 20 segundos. Sería A por el tiempo final menos el tiempo inicial, sería 10 segundos, por supuesto. Bien, entonces, con eso tenemos que 10 veces la aceleración en X más la velocidad a los 6 segundos en X sería la velocidad a los 20 segundos en X. Hola, tío, hola. Hmm. Eso fue extraño. En fin, una vez llegamos a este paso, podemos dividirlo o más bien, no dividirlo. Podemos separarlo entre estas dos ecuaciones y sería cuestión de reemplazar. A ver si tengo que volver así. Era el ejercicio 3.6 del Szymanski en la sección de movimiento en 2 o 3 dimensiones. Sí, sección 3.2, el vector de aceleración. Así. Había notado que el valor de la aceleración media para este ejercicio era, ¿cuánto? 0,45 metros sobre el segundo cuadrado. Claro. Allá habíamos encontrado las coordenadas cartesianas de la aceleración media, porque tenía magnitud 0,45 y tenía dirección 31 grados respecto al eje X positivo hacia el eje Y positivo. Y no recuerdo precisamente esto, así que voy a tener que calcularlas rápidamente.
Ah, aquí tengo algo. Mi calculadora tiene un historial. Entonces, en X sería 0,3857, 0,386. Y en Y sería 0,232. Bien. Entonces, voy a tener que borrar los datos que no puedo usar. Escribir esto más arriba. Bien. Entonces, 10 veces AX, o sea, 10 por 0,386 más la velocidad de 10 en X, 2,6, sería igual a la componente X de la velocidad de los 20 segundos y 10 veces 0,232 menos 1,8, porque la coordenada es negativa, sería velocidad de 1000 a los 20 segundos. ¿Cuánto es eso? 3,86 más 2,6 sería 6,46 para X y 2,32 menos 1,8 sería 0,52 para la velocidad en Y. Entonces el vector velocidad a los 20 segundos sería 6,46 y más 0,52 J. Porque escribí 6,52 J. Eso sería lo que faltaba por hacer en el ejercicio de la clase anterior. Ahora, empezamos a ver movimiento en dos dimensiones. Y eso implica de que hoy día tenemos que ver otro de estos movimientos en dos dimensiones. El movimiento particular, probablemente más común de todos los movimientos que aquí en la Tierra, el movimiento parabólico.
El movimiento parabólico se llama así debido a la forma que describe cuando están las condiciones que lo permiten. Y para eso simplemente necesitamos lanzar algo hacia arriba y horizontalmente. Claro, en la superficie de la Tierra o, claro, en una superficie con un campo gravitacional que esté, bueno, que sea uniformemente hacia abajo. Como es a pequeña escala la mayoría de las superficies de cualquier planeta. Pero en fin. El movimiento parabólico, así. Las razones dinámicas del movimiento parabólico las vamos a discutir, claro, cuando terminemos la unidad de cinemática, lo cual va a ser pronto. Y si es que se acuerdan de la clase anterior, había hecho una generalización de todo de el movimiento uniformemente acelerado para que después se pudiese hacer formas particulares en los cuales había combinaciones de movimiento acelerado en un eje y movimiento con velocidad constante en otro eje. Pues bien, este es una de esas variaciones. El movimiento parabólico se caracteriza porque en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y hay un lanzamiento vertical. O a veces también hay caídas desde el reposo en el eje Y, pero al fin y al cabo es un lanzamiento. Si es que uno lanza algo hacia adelante sin componente ni, la distinción se hace como demasiado vaga como para tomar en cuenta. Así que en estricto rigor sería lanzamiento vertical o caídas del reposo. Ustedes ya con esto ya entienden a qué voy con no solamente el lanzamiento vertical. Entonces, ¿cómo sería el vector de posición para este tipo de movimiento? En la mayoría de las veces es preferible trabajar las ecuaciones de X y de T por separado. Y es como lo vamos a hacer eh, durante el tratamiento, durante nuestro estudio de lo que es movimiento parabólico. En X tenemos así, tenemos posición inicial más la componente X de la velocidad inicial por t menos t0. Y en I de t tenemos una posición inicial más la velocidad inicial en el GI por t menos t0 menos un medio
de g de menos t0 al cuadrado. Aunque podemos ser un poco más específicos o más bien podemos escribir las velocidades iniciales de otras formas que nos sean más útiles. Porque tanto experimentalmente como teóricamente, o más bien, por razones las cuales son más prácticas experimentalmente, es más sencillo trabajar el movimiento parabólico con su módulo y el ángulo que forma con el eje X. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque podría tener dos sensores de velocidad o dos sensores de movimiento para medir en este caso el desplazamiento en X y otro sensor para medir el desplazamiento en Y y así medir la velocidad. O lo que puedo hacer es medir simplemente con un instrumento lo más cercano posible al origen del lanzamiento en la dirección lo más paralela a la velocidad que tiene. Entonces, con eso voy a tener un módulo. Y la dirección me la daría, por supuesto, el ángulo que forma el cañón con la dirección que tiene G. Porque en contextos experimentales, abajo está dictado por precisamente el vector de aceleración. Se puede calibrar simplemente dejando colgar algo lo más quieto posible. Si bien es científico, no es muy sofisticado. En fin, para esta versión un poco más experimentalmente práctica, simplemente tenemos que parametrizar así. Tenemos que cambiar de cartesianas a polares. Por supuesto, el vector de velocidad inicial sería 0x y más 0y j sería el módulo, así. Al módulo de la velocidad inicial simplemente llamémoslo b0, b0 coseno de teta y más b0 seno de teta j. Ahora, un asterisco muy, muy grande. A veces, imagina, a veces, les van a dar, en lugar de este ángulo, el cual sirve para esta ecuación, les van a dar este otro ángulo. Para resolver problemas. O van a tener que medir este ángulo, quizá en algún contexto experimental. Este ángulo funciona con esta ecuación y esta ecuación funciona con este ángulo. Si les dan este ángulo, ustedes construyen. Si les dan este ángulo, o hacen el cambio con ese ángulo que les dieron,
o calculan el ángulo que ustedes necesitan para usar esta ecuación. Si ustedes meten este ángulo aquí, van a tener el ejercicio malo. Porque simplemente este ángulo de aquí no es este ángulo, jamás. En fin. Con esta pequeña advertencia dada, las ecuaciones de movimiento, o sea, las ecuaciones de posición quedan, por supuesto, x0, b0 coseno de teta t menos t0, y de t, y0 más b0 seno de teta, t menos t0, menos un medio de g t menos t0 al cuadrado. Y por supuesto, si es que hay una ecuación posición en el tiempo, hay velocidad en el tiempo también. Aunque en este caso creo que sería conveniente escribirlo como vector. Entonces sería de 0 coseno de teta más de 0 seno de teta menos gt. Este es el vector velocidad. En el eje X es constante y en el eje Y varía acorde al lanzamiento vertical. Nada muy inusual aquí. Ahora, dado de que este es un movimiento particular, nosotros con estas ecuaciones que tenemos aquí, simplificándolas un poco, podemos encontrar algunas cantidades importantes, por decirlo así. Estas son las versiones más generales de las ecuaciones. Si es que fuésemos a simplificarlas y no perder mucha generalidad, lo que tendríamos sería x de t, 0 coseno de teta por t, y en y sería y de t 0 seno de teta t menos un medio de gt cuadrado. Entonces, típicamente cuando estamos hablando de movimiento parabólico, dado que es un movimiento con forma de parábola, hay ciertas cantidades que nos interesan. Por supuesto, para fines prácticos nos importa su altura máxima y su alcance. Hay una fórmula para el alcance, pero hay una muy restrictiva condición que necesitamos para tener una fórmula que nos dé precisamente el alcance. Porque a menos que esta condición esté, no hay suficientes variables o datos para despejar el alcance. Pero sí hay
Sí podemos encontrar para todos los movimientos, más bien, para todos los movimientos parabólicos sí hay una altura máxima. Por supuesto, para eso vamos a necesitar la ecuación de la velocidad en i en t, de 0 seno de teta menos gt. Entonces, para encontrar esta cantidad, la velocidad, la altura máxima, lo seguro es ir por esta cantidad. La velocidad en i. No tenemos que olvidar que, no tenemos que olvidar, primero, de que en el eje y el movimiento parabólico es un lanzamiento vertical. Y al igual que el lanzamiento vertical, el proyectil, el objeto, el móvil, alcanza su altura máxima cuando la velocidad es cero. En movimiento parabólico es cuando la componente vertical de la velocidad es cero. Porque en este punto sí tiene velocidad, pero solamente tiene velocidad en el eje X. Entonces, si despejamos esto aquí, claro, y reemplazamos velocidad en i de t igual a cero, vamos a obtener el tiempo para el cual la velocidad en el eje y es cero. Sería cero igual de 0 seno de teta menos gt. Pasamos el gt al otro lado y dividimos por g, lo cual nos daría que el tiempo de la altura máxima es de 0 seno de teta dividido en g. Voy a necesitar un poco más de espacio, así que voy a borrar esto. Voy a esperar un momento para que puedan anotarlo. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo de la altura máxima? Lo metemos en la ecuación de i de t. En la posición, en la posición en el tiempo. Si le doy el tiempo de la altura máxima, la posición va a ser la altura máxima. Entonces, i de h, i de t, h max va a ser la altura máxima, claro. Eso sería b0 seno de teta por b0 seno de teta dividido en g menos un medio de g por b0 seno de teta sobre g al cuadrado. Y claro, esto queda b0 al cuadrado seno de teta al cuadrado dividido en g. Esto queda menos un medio de g por b0 seno de teta al cuadrado, g cuadrado, este g se va con este g,
esto acá de 0 seno de teta al cuadrado sobre G menos 1/2 de B0 seno de teta al cuadrado. Disculpen por los ojos feos, me estoy enfadando un poco. Sobre G. Y sí. Con eso tendría finalmente la fórmula de la altura máxima. Que de hecho no es muy diferente de la ecuación de la altura máxima para el lanzamiento vertical. Tiene el término de seno al cuadrado y eso es todo. Ahora, la otra cantidad importante es el alcance. Ahora, en el caso, solamente en el caso de que la altura inicial sea igual a la altura final, sí, solo sí. Solo si está esta condición, hay una fórmula para el alcance. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podamos usar el hecho de que la parábola es un movimiento simétrico. Con este movimiento simétrico, nosotros simplemente podemos decir, de la misma forma, bueno, como se tardó desde aquí hasta la altura máxima en subir, dado que el movimiento es simétrico, se va a tardar lo mismo en caer desde aquí hasta su posición final, con esta condición. Entonces yo puedo decirte que para este caso, solamente para este caso, el doble del tiempo de la altura máxima va a ser el tiempo de vuelo. Entonces, con esto, meto este dato en la ecuación de posición para x, por supuesto. Entonces, x de t sería d0 coseno de teta por 2 veces el tiempo de la altura máxima, que sería 2 por b0 seno de teta dividido en g. Trabajamos un poco esto. Esto nos quedaría 2 veces b0 al cuadrado seno de teta coseno de teta, todo esto sobre g.
Y con esto tendríamos, por supuesto, la ecuación, si no fuera porque aparece una identidad trigonométrica, la cual nos permite simplificar aún más esta ecuación. Y esa identidad es que el seno del doble del ángulo voy a tener que escribirlo pequeño, disculpen. El seno del doble del ángulo es dos veces el seno por el coseno. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces esto lo podemos escribir como b cero al cuadrado, seno del doble del ángulo, dividido en g. Y con esto tendríamos el... se me olvidó, puse t aquí. No debería haber sido. Ahí está. A ver si está con un tiempo en particular. En fin, el alcance. Recuerden, nunca olviden esta condición si van a usar esta ecuación. Bien. Algo se me queda... Creo que no. Vamos a borrar esta pisada. Hasta ahora hemos visto solamente teoría, así que... ¿Tienen alguna pregunta sobre el contenido que acabamos de ver? Esa fórmula específicamente solo la usamos para la condición si Y solo si H inicial es igual a H final, ¿no? Toda esa forma de X y de V. No, es para el alcance. Oh, ok. No olvides el contexto en el que puse esto. Estaba despejando el alcance. Pero para dejarlo más claro, en la pizarra, así. La altura máxima no tiene esta condición. El alcance sí. Ahora, hay una pequeña propiedad del alcance, el cual simplemente podemos observar, si es que somos lo suficientemente astutos, o, claro, podemos trabajarlo. Hay un alcance máximo para cierto ángulo. Y ese alcance máximo, bueno, y es el valor máximo para el alcance, variando solamente el ángulo,
lo voy a alcanzar cuando 2θ sea 90, porque el valor máximo que tiene el seno es 90. Pero 2θ tiene que ser 90. Eso quiere decir de que la mitad de 90 me da el alcance máximo. Y es por eso que a los 45 grados uno obtiene el mayor alcance para todos los otros parámetros siendo iguales. ¿Alguna otra duda sobre la teoría? Bien, si es que no hay dudas, podemos hacer un ejercicio breve, o por lo menos uno de los incisos de un ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar con el primero que nos ofrece el libro Szymanski. No quería agarrar eso. Ahí está. Un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1,1 metros sobre segundo, cae al piso en 0,350 segundos. Ignore la resistencia del aire. Calcule A, la altura de la mesa. B, la distancia horizontal debería ser desde el borde de la mesa al punto donde cae el libro. C, las componentes horizontal y vertical y la magnitud y dirección de la velocidad del libro junto antes de tocar el piso. Dibuje gráficas X de t, Y de t, X de t y Y de t para el movimiento. Bien, en los 15 minutos que me quedan, estoy seguro de que podemos hacer los más importantes. Bien, una de las claves que nos da este ejercicio es de que nos dice que se desliza sobre una mesa horizontal y cae en el piso. O sea, lo que cae en el piso, por supuesto, obvio. Pero la clave es que se desliza horizontalmente. Eso quiere decir que al momento en el que pierde contacto con la mesa, el libro no tiene velocidad vertical, solamente tiene velocidad horizontal. Lo cual va a simplificar bastante nuestras ecuaciones. Pero para eso, por supuesto, tienen que poder darse cuenta de eso al momento de simplificar sus ecuaciones. Entonces, I de t para este movimiento sería una posición inicial, una altura en I, porque nos están pidiendo la altura. Está cayendo desde una mesa. Luego, así, más velocidad inicial, seno de θ, t, pero no hay velocidad inicial en el eje Y, así que este término automáticamente es 0. Así que esto nos queda con una caída desde el reposo en
Mientras que en X tenemos la velocidad inicial, porque toda la velocidad inicial está en el eje X por T. Entonces, tenemos estas ecuaciones de movimiento y los datos que nos dan son la velocidad inicial y el tiempo de caída. Entonces, esto de aquí se convierte en 1,1 por T. Y el tiempo de caída 0,350. Nosotros teníamos una ecuación para el tiempo de caída. Sí, teníamos una ecuación para el tiempo de caída en la caída en el caída del reposo, que es precisamente el tipo de movimiento que tenemos aquí. Así que lo podemos calcular. Eso sería. Tengo que despejar los números. Así, menos 7 cuadrado sería 2h dividido en G. Entonces, este tiempo de caída sería, por supuesto, raíz de 2h sobre G. Y esto sería igual a 0,350. Afortunadamente no necesitamos ningún otro dato para encontrar la altura. Entonces, 2h sería 0,350 al cuadrado por G. Y por supuesto h sería esto dividido en 2. Ahora calculemos eso. 0,350 al cuadrado por 9,81 dividido, más bien multiplicado por este símbolo multiplicado. Ahí está. 0,5. La altura me da 0,60. Me da casi exactamente 0,6. Ahí está. 0,6 metros aproximadamente. Segundo, nos pide la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro. Por supuesto, el tiempo desde que empezó su movimiento hasta cuando se cae. ¿Cuánto es? El tiempo de caída. Nos lo da. ¿Cuánta es la distancia horizontal que... Así, ¿cuál es esta distancia horizontal desde el borde de la mesa hasta el punto donde cayó? Pues bien, si es que ponemos el tiempo de caída en nuestra ecuación de posición horizontal, vamos a tener la posición horizontal desde donde se cayó, lo cual nos daría la distancia desde la mesa hasta donde se cayó. Así de simple. Si le llamo D, esto sería 1,1 por 0,350.
0,385 metros. En centímetros serían 38 centímetros y medio. Ahora, sí. Las componentes horizontal y vertical y la magnitud y la dirección de la velocidad del libro junto antes de tocar el piso. Entonces, para eso tenemos que sacar las ecuaciones de velocidad. La velocidad en el tiempo sería, por supuesto, 1,1 y más, o más bien, claro, más de 0 y menos gt, pero no hay velocidad en i, así que toda la componente vertical, la velocidad la da g por t, negativo. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad en el tiempo de caída? Sería 1.1, no, ahí. Tenemos que simplemente reemplazar el t aquí. Entonces, 9,81 por 0,35 sería 3,4335, 3,43. Bien, ahí tenemos las componentes horizontales y verticales. La magnitud sería simplemente la suma de los cuadrados, 1,1 al cuadrado más 3,43 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 1 al cuadrado más 11 al cuadrado sería 3,6061. Ahora, tenemos x positivo y negativo. El vector está en el cuarto cuadrante. Entonces, si es que usamos nuevamente no podemos usar la ecuación del arco tangente así directamente. Así que lo que tenemos que hacer es nuevamente nuestro análisis. Entonces, cateto opuesto sería x, cateto adyacente sería y. Entonces, el arco tangente de x sobre y más todos los cuadrantes que nos faltan, que sería 270, nos va a dar la coordenada teta. Entonces, tangente a la menos 1
1,1 dividido en 3,43 más 270 sería 287. 287,9. No, 8. Sí. Y con eso tendríamos 1, 2, 3 incisos. Y el último sería graficar los diferentes movimientos. Pero hasta ahora, ¿tienen alguna duda de lo que hemos hecho? Yo una duda, bueno, creo que lo entendí, pero en la parte esa del arcotangente puso el X partido por Y, porque me acuerdo que la fórmula sería que era Y partido por X, pero en ese caso lo hizo así porque la posición es distinta, ¿verdad? Claro. Sí, El tema es porque que si fuese... como el vector está en el cuarto cuadrante y yo necesito este ángulo de aquí Ajá. para completar el teta con los 270, necesito, por supuesto, la arcotangente de la relación entre estos dos lados. La tangente es cateto opuesto Partido dividido en por cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto a este lado es la coordenada X y el cateto adyacente a este lado es la coordenada Y. Por eso están dado vuelta. Vale, gracias. Mm, Me abrió la nariz. Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque si tienen más preguntas, podemos dar por terminada la clase aquí, ya que estamos a 1 minuto de la hora. Yo la última, el T de caída es ese de raíz de 2h partido por G. ¿Cómo lo podría sacar? Digo yo, esa fórmula, ¿cómo la sacaría? Por supuesto. Si tienes la posición en I para una caída desde el reposo, que es típicamente esto, lo que haces tú es decir, si necesito el tiempo para cuando esta posición se hace 0, reemplazas Mm, 0 aquí y te queda una ecuación 0 igual a algo en función de t. Entonces con eso despejas t y te quedaría h igual a un medio de g por t cuadrado, despejas t cuadrado y te queda 2h sobre g, raíz, y ahí lo tienes. ya, vale. Gracias. Bueno, ya estamos en la hora. Voy a tener la grabación y atender sus preguntas.